Bien. Muy bien, damas y caballeros, para todos los estudiantes del Instituto Bíblico Externo, hoy estamos de lujo. Hoy tenemos un invitado especial. De Tres Arroyos es el pastor Gabriel Sosic, que gentilmente va a estar con nosotros un ratito, porque hoy comenzamos la materia plantación de iglesias, que no queremos que sea una materia simplemente teórica o digamos lo que dice un libro, sino queremos aterrizarla a esta materia, que baje la tierra y que podamos sacar el provecho más importante. Hay pastores en el grupo, hay líderes en el grupo, gente que se está capacitando, y es la última materia. Yo les dije, voy a tratar de hacer las gestiones y conseguir hermanos que estén en el tema. Entonces, autoridades, referentes de nuestro distrito me dijeron, Gabriel Sosic está en el tema. Él es un abridor de iglesias, pastor en Tres Arroyos, la iglesia Casa de Dios. Él está casado con Gabriela Pincheira, tiene 2 hijos adolescentes. Entonces, Tres Arroyos, ¿a cuánto de acá de Mendoza? Estaba averiguando. 1133 kilómetros. Si vos agarrás en el auto, te vas por la ruta 7, doblás por la 85, en 12 horas y pico ya estamos en Tres Arroyos. Pastor Gabriel, qué gustazo tenerte con nosotros hoy. Buen día. Hola, muchas gracias, Pastor Samuel, gracias por este privilegio, realmente un honor poder compartir con ustedes, con usted y también con los estudiantes que el Señor los ha llamado, porque si están estudiando es porque hay un llamado y si podemos aportar al menos un granito de arena para animarlos y poder tirar algo que les sea de bendición, les sea útil, acá estamos para servir. Así que Bueno, muchas gracias por este desde privilegio. ya, muchísimas gracias por tu tiempo, Gabriel. ¿Cuántos años que estás pastoreando ahí en Tres Arroyos? ¿Arrancamos ahí o estabas pastoreando en otro lugar? No, no estaba pastoreando, yo vengo de la provincia de Santa Fe. Tres Arroyos está al sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, por ahí para aquellos que más o menos conocen la zona. Y yo estaba al norte, vivía en el norte de la provincia de Santa Fe, no sé, 20 kilómetros de Santiago del Estero, 50 kilómetros de Chaco, una zona de calor. Nos vinimos para acá, para una zona realmente de frío, porque acá hace mucho frío, si bien allá en Mendoza sé que hace frío, pero acá también es bravo porque estamos cerca del mar y es como que es bravo. Pero esto sería lo más, lo menos importante de todo esto, pero estudiaba en el Instituto Bíblico, en el Río de la Plata, y me conocí con una chica, Gabriela, que ahora es mi esposa. Nos pusimos de novio y ella es de Indio Rico, de una localidad que está acá a 70 kilómetros. Y yo estaba recién estudiando en el Instituto Bíblico y buscando la dirección de Dios. No sé, no me quiero adelantar mucho a las preguntas, pero fue así. Cuando decidimos, casarnos, queríamos ya tener algo no concreto, si bien en la iglesia estaba sirviendo en anexos, en lugares donde podía estar sirviendo, pero entendía que tenía un llamado a tiempo completo. Lo que no sabía era que era pastor, ¿no? Es todo lo que a veces nos pasa cuando estudiamos en el Instituto Bíblico, que uno va a prepararse porque quiere servir. Es importante cuál es la motivación. Y esta era la motivación que tenía yo, servir al Señor, y no sabía cuál era el propósito. Pero me empezó a suceder algo cuando pasaba para visitar a mi novia en Indio Rico, llegaba a la terminal de Tres Arroyos y había algo que me pasaba en mi corazón. Empezaba a sentir carga por la ciudad y así que muy jovencitos, a la edad, creo que cuando vinimos a Tres Arroyos, tenía 23 años, recién casado, ¿no? Estábamos, Jovencito, jovencito. sí, estrenando el matrimonio y comenzando en la obra. Mira vos, mira vos. ¿Y cómo fue el comienzo? Porque arrancaste de cero, arrancaste con un anexo de otra congregación. ¿Cómo fue el comienzo? En mi caso fue un hecho también particular porque yo pertenecía a otra organización.
sea, yo no pertenecía a la Unión de las Asambleas de Dios. Y mi esposa también era de otra organización, o sea, veníamos de distintos lugares y bueno, a través del Instituto Bíblico nos pudieron conocer un poco más, conocimos la Unión de las Asambleas y realmente vi justamente la importancia, primero lo que vi en la Unión de las Asambleas de Dios, porque he tenido el privilegio de conocer otras denominaciones, es el acompañamiento que tienen los pastores, que a veces sabemos que siempre se puede hacer más, pero que quizás es una virtud que el que siempre estuvo en la misma casa no se da cuenta del privilegio de estar en una organización donde hay actividad permanentemente para los pastores, de sentirse acompañado. Quizás se puede hacer más, pero tenemos muchas actividades. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Lo segundo, el impulso que tienen, el ímpetu por evangelizar, por plantar iglesias, por las misiones. Y realmente, bueno, entendimos que era lo que Dios quería. Entonces, cuando vinimos a Tres Arroyos, obviamente ahí tuvimos que conocer a las autoridades, ir a hablar con el pastor Ricardo Saavedra, que bueno, él también con esa sabiduría y ese corazón pastoral que tiene, que enseguida nos dijo, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos ministerialmente más que nada. Acá en Tres Arroyos ya había una iglesia de la Unión, entonces bueno, me dijo, quizás no vas a tener ayuda económica, pero bueno, si ustedes realmente el Señor los está guiando, sentimos que el Señor los está guiando, así que los vamos a apoyar más que nada ministerialmente, y bueno, así comenzamos. Y cuando comenzamos... Tomando esa congregación, entonces. No, para nada. Comenzamos en una casa. Saben que una de las cosas que sucede con un estudiante del Instituto Bíblico, que lo he visto en mis compañeros y lo he visto después a lo largo del tiempo, que muchos por ahí tienen la idea de, bueno, termino el Instituto Bíblico, bueno, yo estudié en el IBRP y esto era lo que vi ahí. Termino el Instituto Bíblico y me voy a pastorear una iglesia, ¿no? Y todo suena lindo, pero a veces es muy importante que, por mi experiencia, ahora puedo hablar desde mi experiencia, de que la persona que va a comenzar a pastorear tenga la oportunidad de comenzar de cero. Para mí hubiese sido contraproducente que a mí me hubieran mandado a una iglesia donde a lo mejor estaban necesitando pastores y que ya fuera una iglesia formada. Claro. ¿Por qué? Porque es como cuando uno tiene una familia. El proceso, ¿no? Cuando, no sé, nos casamos, uno quisiera, hay familias matrimonios que dicen, bueno, queremos chicos ya rápido. No, pero primero el embarazo, primero los 9 meses del embarazo. ¿Y cuándo van a ser? Bueno, cuando nace es un bebé, es una criatura tan chiquita y uno piensa, bueno, pero quiero que crezca. No, pero cada paso desde el momento de la concepción, todo te va preparando y te va dando experiencia y ayudando a crecer, porque es uno el que crece. Uno necesita crecer justamente con las personas, hablando en este caso de la iglesia. Cuando se está plantando una iglesia, empezamos a crecer, ver la conversión de uno, llorar por la primera alma, empezar a trabajar desde abajo, te da un crecimiento espiritual que de pronto no lo hubiera tenido si de pronto ya está una iglesia formada y bueno, tengo que entrar ahí y de pronto voy a pasar por alto un montón de procesos que quizás sirvan. En otros casos no, yo entiendo que hay distintos llamados y hay personas que salieron de un instituto bíblico y fueron a pastorear una iglesia ya formada, y les fue bien, ¿sí? Porque obviamente el Señor también capacita para esto, porque ninguno de nosotros somos, como dijo el apóstol Pablo, para este ministerio, ¿quién puede decir que es competente? Ninguno de nosotros. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque para muchas personas de pronto el hecho de que no tienen un templo o no tienen un edificio, no tienen ya un grupo de personas, es justamente un motivo de frustración. Dice, bueno, pero entonces no hay nada que yo pueda hacer. Cuando yo veo todo lo contrario, justamente cuando no hay nada,
es la oportunidad para hacer todo y para comenzar, para empezar desde abajo a poner justamente los cimientos de esa iglesia que el Señor te manda a plantar. Y Gabriel, ustedes arrancaron entonces con vos y tu esposa jovencitos y de ahí en más evangelismo, ¿cómo se movían? ¿Cómo hicieron? Sí, empezamos en una casa, en nuestra casa, digamos, donde vivíamos a invitar a personas a venir a una célula. O sea, de Invitamos cero, a... totalmente de cero. De cero, ¿sí? Sin hacer una campaña evangelística primero, sin hacer un evento. Pero yo también pienso que esto es algo que el Señor tiene que guiar a cada uno, porque, a ver, de pronto están los libros, los manuales de cómo se tiene que hacer para plantar una iglesia, y es buenísimo, como también, por ejemplo, existen los libros de cómo llevar adelante el matrimonio, la familia, está todo bien y siempre lo recomendamos. Ahora, todos sabemos que por más que hayas leído no sé, Hogar Cristiano, hayas hecho la materia, Hogar Cristiano 1, 2, 3, no sé, lo que quieras sobre el tema, cuando te casás la teoría, la práctica, no, y uno tiene que ir justamente haciendo un balance entre la teoría y la práctica. Y en esto del llamado es igual. No existe alguien que diga, acá tengo la fórmula, vayan y hagan esto así, tal cual está en el manual, y van a tener una iglesia próspera. No, no existe. El Espíritu Santo lo que quiere hacer con nosotros es justamente guiarnos. Y algunos comienzan con trabajo para niños, otros haciendo una campaña evangelística, en otros casos arrancan como nosotros, en una célula. Nosotros el Señor nos lleva a comenzar en una célula. ¿Cuándo se dieron cuenta con Gabriela que no, el Señor Perdón, está en se el tema? cortó. Se cortó. ¿Ahí me estabas tomando o no? Ahora sí. ¿Cuándo se dieron cuenta, digo, con Gabriela que un día se miraron a la cara y dijeron, no, esto es de Dios, esto está funcionando re bien, el Señor nos fue sorprendiendo? ¿En qué momento pasó eso? Nosotros no queríamos movernos sin una palabra de Dios. Para mí es importante, antes de comenzar, tener una palabra de Dios. O sea, si no hay claridad, dice que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el Espíritu Santo nos va a guiar. Cuando nosotros estamos buscando la voluntad de Dios, Dios habla. Él es fiel. Y no nos queríamos mover de venir, por ejemplo, a Tres Arroyos, que de hecho tuvimos algunas propuestas, bueno, aún dentro de la organización, de la Unión de la Asamblea, propuestas que eran mucho más llamativas humanamente, ¿no? Porque acá en Tres Arroyos no tenía nada. Hubo un pastor que nos ofreció que vayamos a una ciudad por la que estaban orando, de ayudarnos a plantar la iglesia. Nos dijo, les voy a dar un sueldo hasta que ustedes tienen la iglesia, algo que no, de pronto, cualquier estudiante de instituto bíblico dice, bueno, pero este es el sueño de todo, claro, de todo pibe, que de pronto alguien te diga todo eso. Pero sin embargo eso no nos movió para nada, porque había ya una palabra de Dios de que Dios nos mandaba acá a Tres Arroyos, al corazón. No me refiero... Entre paréntesis, Gabriel, ¿de qué vivían en esa época? Porque todavía no había iglesia. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Porque los recursos, en mi caso yo vengo del campo, o sea, me dediqué toda la vida, mis padres venimos de familia de agricultores y ganaderos en el campo, en el norte. Uh-huh. Así que, bueno, me era difícil conseguir un trabajo. Imagínense, el año 2003, la situación económica en ese tiempo era complicada. Mi esposa es docente, pero como no tenía experiencia, no tenía puntaje, prácticamente no agarraba trabajo. Entonces, claro. Pero, a ver, vuelvo a decir, si estás en la voluntad de Dios, obviamente no nos teníamos que conformar con lo que había, pero Dios fue fiel, nos dio trabajo. O sea, yo trabajaba
secularmente, me acuerdo en ese momento hacía puse como una pyme de aromatizaciones de ambiente, Ajá. y bueno, pudimos sobrevivir un tiempo con eso y mi esposa con la docencia. Así que fue agarrando trabajo, Dios iba abriendo puertas, realmente vimos la mano de Dios en ese punto. Se llenó el living, porque vos me decís que estaban en tu casa, me imagino, se llenó el living de gente nueva y ustedes tuvieron que pensar en otra cosa. Sí, más o menos creo que a los 6 meses de haber comenzado, hay un momento en el que ves la necesidad de otra cosa. Y bueno, pudimos alquilar, gracias a Dios se nos abrió una puerta en un lugar céntrico de la ciudad, pero era un precio irrisorio, donde teníamos un saloncito adelante y la casa atrás. Ah, mira vos. Así que era muy chiquito, un saloncito creo que tenía 7 por 9, una cosa así, pero era ya lo suficiente como para hacer reuniones en ese lugar. Y bueno, y el primer día, ya cuando abrimos ese lugar, vino mucha gente a la iglesia. Mira vos. Prácticamente se llenó el lugar el primer día que abrimos ahí. Había ya, Sí. Gabriel, otras iglesias seguramente en Tres Arroyos. Porque la pregunta muchas veces que nos hacemos con el tema de plantación de iglesias, seguramente que ahí pasa como pasa acá en nuestra ciudad. Porque Tres Arroyos es una ciudad de cuánta gente. Y hoy más o menos 60.000 habitantes. Ah, mira vos, nosotros estamos en una ciudad de 160.000 habitantes y te digo, no en todas las esquinas, pero cada 3 cuadras, 4 cuadras te encontrás una iglesia. Entonces la pregunta es, ¿hay que seguir plantando iglesias y ya hay iglesias por todos lados? Y a ver, pasa lo siguiente, ¿cuánta gente de los 160.000 son cristianos? Mm. Y son más los que están afuera que los que están adentro. Y nosotros que somos a veces de estirar un poquito los números, cuando realmente somos bien, no ser tan evangelásticos, de, decimos, no, en la ciudad son miles, pero de pronto empezás a mirar y sumás, y empezamos a sumar, y nos damos cuenta que acá en Tres Arroyos, por ejemplo, hay necesidad de muchas más iglesias. Ajá. Habrá más o menos en la ciudad unas 40 iglesias, un poco más. Pero, por ejemplo, nosotros en la actualidad tenemos la iglesia nuestra y tenemos 3 anexos en la misma ciudad. Ah, en la Y misma tenemos ciudad. en la misma ciudad. Y queremos plantar más anexos acá, Ajá. levantar más pastores de la misma iglesia. Entonces, Porque, a ver, volvamos porque tu iglesia, saco cuentas, tiene 19 años aproximadamente, ¿no? Por sí, el 23, 18. 23, Sí, más o menos sí. entre 19 y 20 años. 18 años. 18 años. Entonces, el local se llena, seguimos alquilando, ustedes viven ahí mismo, ya no entraba más gente, entonces tuvieron que pensar en otra cosa. Sí, bueno, también ahí el Señor nos empezó a guiar más o menos al año, año y medio, a hacer campaña evangelística. Tuvimos una campaña, la Ahí primera cambió la campaña, estrategia. cambió la estrategia. Seguimos trabajando con células, ¿sí? El discipulado, para mí la clave en todo es el discipulado. El mandamiento de Jesús es: vayan y hagan discípulos. Entonces, nada puede sustituir el sentarse con una persona y enseñarle la palabra, y que haya preguntas, y enseñar la palabra y guiar, ¿no? en un verdadero discipulado. Eh, la predicación del domingo no puede sustituir el discipulado jamás. Y bueno, pero haciendo campañas también, hicimos una campaña, me acuerdo en esa oportunidad vino el pastor eh, Héctor Ferreira de Ah, Neuquén, y sí, realmente hubo una revolución, mira vos. bueno, que no pudimos volver a hacer todos los cultos ahí, en ese lugar que teníamos, porque bueno, ya se convirtió mucha gente, se Y de ahí duplicó, tuvieron triplicó la que, iglesia. de ese lugar tuvieron que salir a otro salón, ¿Sí?
Sí, sí, seguimos alquilando Alquilando, otro. alquilando siempre, Gabriel, o ya pensando en hacerse el propio salón. Eh, cuando vuelvo a este punto de dejarse guiar por el Señor, cuando nosotros le preguntamos, Señor, ¿qué hacemos? Empezamos a construir un terreno, perdón, a buscar un terreno, a construir la iglesia. El Señor, en un día, en una oportunidad que fuimos a orar y ayunar, a tomar unos días con mi esposa para buscar a ver la dirección de Dios, el Señor nos habló claramente, no inviertan en este momento en terrenos, en nada. Yo tengo otra cosa para ustedes. Mira, Y junten el dinero porque les va a ser necesario en el momento en que yo los guíe. Fue tan precisa la voz del Señor que bueno, después pasó lo siguiente, yo te comenté que había en la misma ciudad otra iglesia de la Unión de las Asambleas, y bueno, justamente en esta iglesia, bueno, hubo una situación que el pastor renunció, dejaron, bueno, tuvieron serios algunos problemas y la iglesia quedó intervenida por la comisión regional, estuvieron mucho tiempo, bueno, trabajando con ellos, siempre entre nosotros hubo mucho respeto, ¿no? De cuando vinimos y tanto el pastor que estaba como nosotros, entre nosotros hubo mucho respeto en ese tiempo. Y bueno, hasta que en un momento lo que nos propusieron de la comisión es si nosotros no queríamos tomar esa iglesia. Ahí en la iglesia había unos 20, 25 hermanos más o menos, y los hermanos necesitaban un pastor, entonces le propusieron, por un lado, a la iglesia, miren, ustedes necesitan un pastor. Acá ya hay un pastor de la Unión de la Asamblea, claro, que todos nos conocían, obviamente. Y por otro lado, nosotros no teníamos un edificio, claro. y nos propusieron a nosotros, y se fusionó la iglesia. Ya nosotros teníamos en ese momento más o menos un grupo de 70, 80 personas, hermanos, y bueno, El edificio actual es ese edificio que era. ese edificio que ya estaba. A ver, yo tengo acá una foto, busqué ahí en tu Facebook. No sé si te va a salir ahí. eh, a ver, No se ve acá. o sea, no sé si lo estás viendo o no, Gabriel. ¿Se corta el audio? Ah, se Ah, ahí corta. está. La, Bien, la, sí, foto, sí. la foto se alcanzan a ver, pero también sí está medio lerdo de internet. Ajá. Sí, ahí está. ¿Las fotos las estás viendo? Sí, sí. Este Las grupo, veo, pero se las ve chiquitita, muy chiquititas. Pero sí, ese es el templo. acá estamos entonces. Ajá. A Porque ver, el templo es grande, bien grande. bueno, pero justamente esto que yo le decía al Señor que nos ha hablado de que los recursos que tienen, manténganlos porque lo van a necesitar, fue justamente el templo era mucho más chico. Y cuando nosotros comenzamos acá, un sueño que los hermanos de la congregación siempre tenían y era poder ampliar el templo. Ajá. Y una estrategia que el Señor nos dio en el momento, porque algunos pastores me decían, no va a funcionar esto de la fusión, va a generar problemas en el liderazgo, los que venían con vos, los que eran de la iglesia, algunos van a decir, ustedes nos invadieron, otros, ¿no? Como que íbamos a tener problemas. Y los pastores nuestros, obviamente, de la comisión regional decían, no, métanle para adelante porque el Señor va a estar con ustedes. Y realmente fue asombroso porque es como que la primera meta que pusimos como iglesia, vamos a trabajar por la ampliación del templo. Y ese trabajo trajo unidad, Mira, porque es como que a todos nos unió en un mismo objetivo y no había, y bueno, nunca tuve ni siquiera un problema, un comentario de alguien que diga, la verdad, vinieron, se entrometieron, o esto lo resolvió el Señor. qué Nada más. lindo. ¿Y Nosotros no estamos. a qué dimensiones llevaron el salón de donde estaban? ¿A qué dimensiones? Actualmente, vos tenés un salón Sí, grande de. sí, es y no es, porque tiene, el terreno de la iglesia, el terreno eran 100 metros de largo, 100 por 12. Entonces, el salón era de 12 por 12
y nosotros lo ampliamos 25 metros. Oh, qué lindo, qué Sí. lindo. O sea que quedó 35 metros el salón. Qué hermoso. Y la idea después, porque ya veo que consolidaste el grupo, de empezar a abrir obras, ¿cómo surge eso? ¿Cómo nace en tu corazón? ¿Cómo fue ese proceso? Cuando nosotros tuvimos la materia de plantación de iglesias en el Instituto Bíblico, que fue una semana intensiva en el IBRP, el pastor que estaba dando nos sembró esto. Por eso es tan importante la siembra que se hace en el corazón. Trabajó en esto, acerca de la importancia de cuando alguien planta una iglesia, de pensar a 100 kilómetros a la redonda, 100 kilómetros al sur, 100 kilómetros al norte, 100 kilómetros. Y esto fue algo que a mí me quedó. Y yo dije, genial, esta es mi responsabilidad, esta es mi tarea. Empezar a soñar no solamente por el lugar, por la iglesia donde estoy plantando, sino a llegar a todos estos lugares. Y después también, obviamente, empezar a darte cuenta que la iglesia creció. Genial. Hermanos que están estudiando, que ya terminaron los cursos que dábamos como de entrenamiento, de escuela de vida, le llamamos escuela de vida, hermanos que estudiaron el IET, personas que se van obreros que se van levantando. Y entonces llegó un momento en que decimos, bueno, genial, la iglesia creció, está todo lindo. Pero estos obreros, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir estudiando? ¿Ahora qué les digo? Estudien ahora, hagan un doctorado, una maestría. Un posgrado. O sea, no, es el momento, tienen que dar, tienen que salir a dar. Pero en la iglesia, imagínense, todos los obreros preparados ahí en fila para predicar, esperando que le toque el domingo o un día de semana, un día para poder predicar. Claro. O los músicos, que de pronto empezaron a ver músicos, un montón de obreros. Pero, ¿y por qué no hacemos una cosa? Abrimos anexos. Si esta persona ya tiene un ministerio pastoral, necesitamos apoyarlo para que se levante, necesitan líderes, obreros de la iglesia, ya los mandamos. Y bueno, fue así, empezar a soñar y empezar a ver las necesidades de los pueblos de alrededor, y bueno. Actualmente, Gabriel, ¿cuántos anexos tenés ahí en Tres Arroyos? En la ciudad, 3. Ajá. Después hay 2 más en otras ciudades, y bueno, estamos ya ahí abriendo una célula en otro pueblo. Vos arrancás, en 2 pueblos más. Estamos una célula, como fue tu comienzo, y después le va dando forma de anexo. Sí. Sí, a mí esa es la visión que yo tengo, y trato de compartirla también con los obreros de la iglesia. De comenzar en el persona a persona, porque si no aprendemos, no pasamos por ese proceso, quizás después sea difícil mantener, por ejemplo, el discipulado. Porque, por ejemplo, si haces una campaña, supongamos que de repente vas a abrir una iglesia y vienen 200 personas, que es el sueño, ¿no?, de todo plantador. El primer día vinieron 200 personas. Dios hizo, ¿qué haces? ¿Para dónde? ¿Cómo haces para contener a toda esa gente? Claro. Primero tenés que hacer la base, y que nunca se pierda el discipulado, que nunca se pierda esto. De hecho, ahora, por ejemplo, en la iglesia, estamos reforzando nuevamente, después de la pandemia, nos damos cuenta que todos los hermanos que se mantuvieron firmes en el discipulado, siguen firmes en la iglesia. Mirá, no tuvimos... Con las personas que estaban en células y todo, no dejaron de congregarse. Y sí han dejado algunos que no participaban de células o de actividades de discipulado. Entonces, nuevamente me doy cuenta sobre la importancia de trabajar en el discipulado. Gabriel, ¿estos anexos compraron terreno, edificaron templos o están alquilando? ¿Cómo se manejan en esa área? Solo en uno pudimos comprar terreno, edificamos una casa pastoral, donde están viviendo ahí los pastores, y el templo. Solo en uno. En los otros estamos alquilando. Alquilando, perfecto. Nosotros, ¿qué hacemos? En el primer tiempo, como iglesia madre, tratamos de
o sea, nosotros cubrimos los gastos del alquiler, los gastos, ¿no? Dándoles un impulso, pero la idea es la siguiente, que con el tiempo el anexo, bueno, empieza a cubrir sus propios gastos. ¿Cuánto Que, sería el bueno, tiempo? no fijamos un No tiempo, hay. Ajá. Se porque va no viendo con podemos, el no podemos crecimiento. aplicar, no podemos aplicar el mismo concepto no podemos aplicar la misma regla con todos, porque los crecimientos también son distintos. Entonces, nosotros vamos viendo, mentoreando y viendo cómo va el crecimiento. No todos los pastores son iguales, no todos los barrios responden igual. Claro. Entonces esto es como tener, de vuelta, volvemos al ejemplo de la familia, tenemos hijos que no los tratamos iguales, no hacemos diferencia, pero los tratamos de manera personal. Entonces, bueno, ya nos damos cuenta de decir, bueno, pero hermano, pedí a tu congregación que empiecen a hacerse responsables de sus propios gastos, de sus necesidades, Claro. pero bueno, ahí el trabajo pastoral que tiene que estar acompañando al nuevo plantador. ¿Está la idea, Gabriel, de después de dejarlos como una iglesia autónoma o siempre están vinculados a la iglesia madre en los anexos? Por el momento, los que son los anexos de la ciudad, pensamos que sigan siempre vinculados a la iglesia madre. Todos los que son anexos que están en otras ciudades o en otros pueblos, bueno, la idea es que sean autónomas. ¿Por qué en lo de la ciudad? Para poder seguir relacionándonos permanentemente. Tampoco quisiera desprenderme de los pastores que están en otros lugares, sino seguir manteniendo el contacto. Ahora, en la ciudad, dentro de la ciudad, nosotros compartimos todos. O sea, hay obreros que trabajan, por ejemplo, en la iglesia central y trabajan en un anexo, y hay otros que trabajan hasta en 2 anexos. Ah, mira vos. Y van a servir ahí y no hay ningún problema. Ahora, cada pastor de esos anexos se maneja de manera independiente. O sea, siguen perteneciendo, o sea, siguen siendo iglesia anexo. Es medio raro esto, ¿no? Está buena la pregunta, es medio raro. Siguen perteneciendo a la misma iglesia, pero por ejemplo, en su economía, la idea es que tengan independencia. En el gobierno, en la manera de manejarse la iglesia, que tengan independencia. Ajá. ¿Rinden Pero algún que a tipo de su vez, cuentas a la iglesia central o ya son anexos que se manejan como les enseñaban en el instituto, ¿te acordás? Autopropagación, autosostén, autogobierno, o hay un vínculo más cerrado. no es, a ver, por ejemplo, a ver, en cuanto al, si hablamos de la economía, sí, obviamente, porque cada anexo está unido para presentar el balance. O sea, Claro. entran en el balance lo que es junto como iglesia, como anexo. Entonces, en la parte económica es. En la parte ministerial, tienen toda la libertad para hacer las reuniones, las actividades de cómo ellos quieran hacer. Ahora, yo siempre trato de estar cerca de que, bueno, que charlen, que no sea de pronto, bueno, hago esto, hago 10.000 cosas, sino más bien pidan consejo. Me pongo no tanto como un pastor que dice, tienen que hacer así. No me pongo en esa posición. Vos le das más Sino, libertad. más bien acompañándolo. Porque entiendo que cada pastor, que se levanta, va a tener improntas diferentes, va a tener cosas diferentes. Y la idea es que desarrollen justamente eso que los hace únicos y los hace especiales. Claro. Porque si yo de pronto digo, bueno, hacemos un anexo, pero es prácticamente una réplica de lo que hacemos nosotros en la iglesia central. Y es como no, limitarlos. O sea, eso para mí, yo lo veo como una limitación. Porque el otro día escuchaba a un pastor que él decía que la misma prédica de él es la misma que se le pasa a todos sus pastores y todos predican lo mismo. Es otro Nosotros sistema, no. ¿viste? Es otro sistema, sí, totalmente de acuerdo que cada uno hará, pero bueno, nosotros no. Ajá, lo trabajan de esa forma.
Perfecto, Gabriel. No sé qué otro consejo vos nos darías, porque yo he anotado varias cosas de las que vos dijiste, más la riqueza de tu experiencia, eso nos bendice. ¿Qué es a futuro? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo sigue esto tan lindo? Creo que, a ver, en este tiempo de pandemia se nos abrió mucho más la cabeza sobre la necesidad de movernos más. Yo estoy tratando de movilizar más el liderazgo. Primeramente trabajo local, pero bueno, impulsando, animando a los chicos, principalmente a los jóvenes, que son los que a veces disponen de más tiempo, a consagrarse, a buscar... ¿Por qué? Porque, a ver, no sé si coincidimos en lo mismo, entendemos que el Señor viene pronto. O sea, yo veo, o sea, que el tiempo es corto. Y a diferencia de lo que algunos dicen, no hablamos del rapto porque la gente se distrae y no hace... A mí me parece totalmente al revés, porque bíblicamente es aléntense con estas palabras, justamente para hacer lo que tenemos que hacer mientras hay tiempo. Entonces, el Señor viene pronto y yo creo que no podemos dormir. Como iglesia tenemos que despertar. Yo creo que hay mucha gente dentro de las iglesias con un potencial enorme, pero que está frustrado, tiene temor, tiene miedo. A veces los jóvenes están llenos de miedo y no quieren enfrentar estos desafíos tan grandes. Porque claro, si voy a abrir una iglesia, si voy a abrir una obra, ¿con cuántos problemas me voy a encontrar? Y sí, te vas a encontrar con problemas, te vas a encontrar con dificultades, pero no te olvides que ¿quién es el que te respalda? Está el Señor. Entonces, más allá de lo que Dios me da a mí acá como congregación, tengo que impulsar a que salgan. O sea, yo tengo un corazón siempre abierto a salgan, tienen que salir, no se manden si Dios no los manda, ¿no? Eso es muy importante. Claro. Pero si no, salgan. Y bueno, y si se va algún líder obrero en la iglesia, que de hecho los pastores que se fueron son los líderes más fuertes de la iglesia. Y uno dice, pero si yo los mando, ¿con quién? Y el Señor manda a otro, lo hace, lo hizo. Claro que eso nosotros mandamos, temor, ¿no? Sembramos, y el Señor de pronto comienza a poner otros. Y otros que no van a estar siempre, que quiera Dios que también en un momento diga, bueno, yo también me voy, bueno, te bendigo. Creo que tiene que haber ese cambio de mentalidad, de tener, porque no podemos tener temor. A ver, yo sí pienso, cuando yo vine con mi esposa, recién casado, no teníamos nada. No había nada. Y lo que tenemos es porque el Señor me dio. No soy nada. Yo soy aquel joven o adolescente que estaba en el campo, sin nada. Yo soy ese. Si de pronto yo me empiezo a creer algo, ahí comencé a equivocarme. Pero como me doy cuenta que no soy nada, el que me da a mí es el Señor. Amén. Y cuando el Señor me pide que se lo dé, que envíe un obrero, yo se lo doy al Señor. O sea, es del Señor y Él lo pide porque lo quiere usar. Y si Dios quiere, me va a mandar otro para que haga lo mismo. Porque ahí empieza a funcionar esto de la ley de la siembra y la cosecha, como pasa también, por ejemplo, en las misiones. Hay personas que dicen, bueno, pero si damos a las misiones, nos quedamos sin nada en la iglesia. Hagan una prueba. Nosotros hicimos la prueba en la iglesia. ¿Saben qué? Nos sorprendió. Miren, lo cuento porque seguramente si hay plantadores y van a salir a plantar, es importantísimo que no tengan una visión escasa de mirar simplemente el lugar donde van a ir a plantar y vayan a plantar una iglesia con una mentalidad mundial. No que ustedes van a ir a todo el mundo, pero, por ejemplo, un día el Señor puso en nuestro corazón de dar los diezmos a las misiones. ¿Qué es esto? Usted, pastor, sabe esto. Nosotros tenemos que dar los diezmos de todas las entradas a la organización, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, lo que el Señor me habló es la misma cantidad, pero a las misiones, a los misioneros. Cuando yo hice los números, dije, no me cierran la cuenta. Hablamos con el liderazgo y le digo, miren, esto yo siento que me habló el Señor, yo creo que me habló el Señor. Pero hagamos una prueba por un año.
Veamos a ver qué pasa. Por un año, me comprometo por un año. Después Dios dirá, esto fue más o menos hace 8 años atrás. A partir de ahí, nunca dejamos de dar. Seguimos dando lo mismo. Pero ¿saben qué? Los ingresos se triplicaron, se cuadruplicaron. Gloria a Dios, qué bueno. O sea, en vez de ver que nos quedamos sin nada, al contrario, porque así funciona el mundo espiritual. ¿Sí? Todo pámpano, fíjate en este principio, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Entonces, si yo me detengo, si yo no doy, es como cuando el tanque del agua de la casa, ¿no? Que tiene, tiene una olla, si yo abro la canilla del baño, puede ingresar más agua, ¿verdad? Si yo cierro la canilla del baño, quizás el agua que está en el tanque se va a terminar estancando y va a terminar pudriéndose el agua, ¿no? Claro. Porque si no sale, lo que se queda adentro termina... Y la iglesia, si no sale hacia afuera, si no empezamos a dar, si no empezamos a evangelizar, a abrir, a levantar obreros, ¿saben qué pasa? Nos empezamos a estancar adentro y ahí empezamos a tener un montón de problemas que justamente se dan por no hacer lo que tenemos que hacer. Por eso yo quiero animar a los hermanos, den ese paso de fe. Nunca salgan si no tienen la bendición del pastor, de su iglesia, si no tienen respaldo. Y lo que también es importantísimo, que ustedes puedan tener a sus pastores como mentores. Como en el caso nuestro no teníamos pastores dentro de la unión de las asambleas, nosotros llegamos a Tres Arroyos y dijimos, bueno, pero ¿y qué hacemos? Y el Señor puso un pastor acá muy conocido, sé que ustedes también lo conocen, el pastor Juan Carlos Gómez, que nosotros lo tomamos como nuestro mentor. Él es nuestro mentor, Él es nuestro pastor. Cuando tenemos algún problema, buscamos ayuda, pero la importancia de estar sujeto y la importancia de estar dependiendo. Nosotros siempre fuimos a todas las reuniones distritales, todas las reuniones que se hacen de la sesión, de la unión de las asambleas de Dios, porque entendemos también sobre este principio de autoridad. Si yo quiero tener autoridad, tengo que estar bajo autoridad. Maravilloso. Si quiero tener autoridad, tengo que estar bajo autoridad. Si no, no hay autoridad. Y el Señor respalda justamente ese corazón. Así que bueno, yo los animo a que den ese paso de fe. Quizás diga, pero no tengo nada, ni siquiera tengo talento, ni siquiera, mira, si vos tenés una palabra de Dios, eso es todo lo que necesitas. Porque es la palabra de Dios la que activa todo lo demás. El Señor, el Espíritu Santo te va a ir dando señales, te va a hablar, te va a poner personas, ¿no? Hoy claro, yo hoy miro y sí digo, wow, tremendo, cómo creció la iglesia, las cosas que Dios hizo, pero yo como entiendo y conozco todo el recorrido, yo sé que fue el día a día y en el que mirás para adelante y no sabés cómo seguir, ¿sí? Porque humanamente, Pastor Samuel, usted tiene mucha experiencia y sabe que uno a veces se levanta y dice, ¿y ahora cómo soluciono esto? Y uno sabe a veces que hay situaciones que uno no las puede solucionar, no tiene la manera, y de pronto Dios interviene sobrenaturalmente y la situación cambia, ¿no? Así que el respaldo del Señor, tenemos al Espíritu Santo. Si la iglesia en el primer siglo se movió sin tener ni siquiera medios de comunicación, no tenían sonido, no tenían vehículos, casi nada de lo que tenemos hoy nosotros. Y miren a dónde llegaron. ¿Qué tenían? Tenían pasión por el Señor, vivían en santidad, predicaban la palabra y se movían y Dios los respaldaba. Así que ahí vamos, que todo lo que estudiaron en este tiempo, en el Instituto Bíblico, ahora no se lo queden ustedes, porque si se lo quedan ustedes se va a estancar dentro de ustedes. Tienen que hacer algo, o plantan una iglesia o apoyan a alguien que está plantando una iglesia. Pero algo, por ejemplo, apoyar, ¿no? Hay algunos que dicen, no, pero yo no tengo el llamado. Bueno, pero apoya a alguien,
ponete a la par, por lo menos orando, Ser animándolo, sintiendo esa carga. Perdón, me pongo a predicar, soy pastor. Me ha pasado algo extraño con vos, Gabriel, porque yo voy formulándome la pregunta y vos me vas contestando sin que yo te haga la pregunta. Mientras vos Perdón. vas hablando, me vas contestando absolutamente todo. Bueno, casi una hora desde ya. Va a tener que Te damos editar. gracias, Gabriel. Vos hablaste del pastor Juan Carlos Gómez, que él está esperando, porque a las 10 quedé llamarlo a él. ¿Y sabés qué? Lo curioso, Gabriel, que el pastor Juan Carlos Gómez se convirtió en nuestra iglesia, bajo el ministerio de mi papi. Así que, viste la voz gruesa que tiene el pastor Juan Carlos. Sí. Así que él para todos los noviembres lo llamamos para que salude a la iglesia. Así que estamos justo en noviembre, estamos de cumpleaños. Así que, bueno, él estaba esperando que a las 10 lo llamaba para conectarse y también él comentarme. Así que vos ya me has dado pie para lo que viene enseguida. Gabriel, bueno, déjele mis saludos al pastor Juan Carlos. Desde ya se los estamos dando y bueno, nos has bendecido, no te imaginas cuánto. Tu entusiasmo, yo no sé si vos te das cuenta el entusiasmo que contagias cuando vas compartiendo lo que Dios ha hecho en ustedes, en tu vida, que Dios levante a tus hijos, que Dios los bendiga, que Dios los use, que sean tu varón y Ura allí en Tres Arroyos, que Dios bendiga a Gaby. Estaremos orando por ustedes. Gracias por todo, por todo lo que sembraron en esta clase que te digo. Es para el recuerdo, hacerle un marquito y replicar todo esto que vos nos dijiste. Gabriel, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo de los Pagos Mendocinos. Que Dios los siga usando, bendiciendo y que sigan siendo de inspiración como lo ha sido en este rato. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un abrazo grande a todos los estudiantes ahí. Bueno, pastor, nuevamente muchas gracias por esta oportunidad que me diste de poder compartir esto.